Muy buenas, queridos cursantes. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso y vamos a tratar el tema de la farmacoergasia. Y con esto vamos a ver los factores que afectan la composición química de la planta o que afectan el contenido de los metabolitos secundarios, y con esto puede afectar también el tratamiento terapéutico. La farmacoergasia es una de las ramas de la farmacognosia que estudian diferentes factores como el cultivo, la recolección, así como el tratamiento que hay que tener en cuenta con las plantas medicinales y con otros tejidos, en este caso que se vayan a usar como droga en el tratamiento terapéutico, porque precisamente de ello también depende la composición química de las plantas. ¿Qué factores pueden afectar la composición química de la planta? Dentro de ellos vamos a ver los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos vamos a ver al clima, al suelo, el cultivo, y dentro de los factores intrínsecos vamos a ver la edad de la planta y los factores biológicos. El clima es un conjunto de factores atmosféricos que determinan una región. Dentro de ellos encontramos los regímenes de lluvia y humedad, encontramos la iluminación, la temperatura, y también la altitud es otro de los factores del tipo de clima que hay que tener en cuenta, porque de él también varían diferentes factores climatológicos, y con ello también algunas plantas se han adaptado o algunas no tienen la adaptación suficiente para desarrollar metabolitos secundarios en esas condiciones. La lluvia, por ejemplo, es un factor que de alguna manera u otra va a definir el contenido de agua. La lluvia, tanto la lluvia como la humedad, es un factor que define el aporte o el contenido de agua que va a estar presente o va a estar disponible para ser empleado en las plantas. De ahí que se definan zonas tropicales o lluviosas, zonas semidesérticas, zonas desérticas, donde se desarrollan algunas especies, y basado en estas condiciones también estas especies van a desarrollar determinados metabolitos secundarios. Por ejemplo, el papaver somnífero se plantea que es una planta que requiere bajo contenido de humedad para desarrollar gran contenido de alcaloides. Estos alcaloides que son derivados de la morfina son empleados fundamentalmente como analgésicos opioides, se obtienen a partir del látex, y se recomienda la recolección del látex durante veranos secos. También es una planta que para que tenga un óptimo desarrollo requiere una gran cantidad de iluminación. Es una planta heliófila. Por otro lado, existen plantas que desarrollan una sustancia, en este caso los aceites esenciales se desarrollan en las hojas, y su contenido va a aumentar precisamente con la lluvia y la humedad. Es decir, son plantas que el contenido de aceites esenciales pues se verán favorecidos si crecen o se desarrollan en lugares húmedos o tropicales. Existen plantas que también desarrollan aceites esenciales en determinados órganos, como son los rizomas, en este caso el rizoma del jengibre, que es todo lo contrario a lo anterior, donde su contenido de aceite esencial se va a desfavorecer, es decir, va a disminuir con el contenido de humedad. Es decir, en muchas de estas plantas, en el caso del jengibre, que es una planta, es un órgano que se recomienda para elaborar productos antieméticos, es un antiemético procinético muy parecido a la metoclopramida, pues evidentemente su contenido de aceite esencial se afecta con la lluvia, y para que se puedan elaborar productos óptimos con este órgano, se recomienda su recolección precisamente antes de la temporada de la lluvia. La pitaya es un fruto muy conocido en esta zona de Jalisco, también en Estados Unidos y en otras regiones de México, por su gusto y por la aceptación que tiene la población.
es un fruto que se deriva del cactus y los Cereus undatus y que precisamente se va a afectar su calidad con la lluvia. Es decir, es un fruto que va a presentar sus condiciones óptimas para su consumo antes de la lluvia. Ya con la lluvia comienza un proceso que es el proceso de la germinación, donde el fruto se va a, en este caso, a degradar y pues va a liberar las semillas contenidas en él. Los regímenes de iluminación es otro de los factores que afectan la composición química de las plantas. Es un factor climatológico de tipo clima, donde hay que tener en cuenta que existen algunas plantas que requieren gran cantidad de energía luminosa y otras que no tantas, o más bien se desarrollan en la sombra. De ahí que existan plantas que sean heliófilas o plantas que sean heliófobas. Este régimen de iluminación tiene que ver o juega un papel importante con el proceso fotosintético. Recordemos que el proceso fotosintético requiere de la iluminación para activar una enzima conocida como la clorofila que participa en lo que es la reducción del agua, el dióxido de carbono, dando lugar a la formación de carbohidratos más oxígeno. De ahí que existan plantas como el caso de la Hydratis canadiensis, que es una planta heliófoba, donde es todo lo contrario a la planta anterior como el papaver somnífero, que es una planta heliófila. En este caso, el Hydratis canadiensis es una planta que produce alcaloides, pero que se ve desfavorecida si existen gran cantidad o gran índice de iluminación. En este caso son plantas que crecen en bosques húmedos y a la sombra, en zonas sombrías, y en ella producen gran contenido de aceite derivado de la isoquinolina, que evidentemente son empleados en el tratamiento de algunos trastornos digestivos, como algunas afecciones hepáticas y algunos trastornos cardiovasculares. Los cactus son plantas que se han adaptado precisamente a zonas semidesérticas o de bajo contenido de humedad, donde además han desarrollado su mecanismo del proceso biosintético, es decir, proceso de desarrollo de metabolitos secundarios durante la noche, es decir, baja iluminación, precisamente porque durante el día, debido a la gran temperatura, ellos van a cerrar los estomas que se encuentran en hojas y en los tallos suculentos, para evitar la pérdida de agua. Son plantas que son biosintéticas, de ahí que se conozcan como plantas suculentas. De igual manera, el jazmín de la noche produce estas flores que contienen aceites esenciales, y estos aceites esenciales se van a ver favorecido su proceso y su concentración durante de la noche. De ahí que se conozca esta planta como jazmín de la noche o príncipe de la noche, precisamente por el olor que desprende durante la medianoche. Se plantea que su recolección, para que pueda surtir efecto en la aromaterapia, sea en la medianoche. Precisamente esta planta se emplea en el tratamiento de la depresión postparto, porque permite a través de esta técnica o tratamiento o el uso de la aromaterapia, tratar los desórdenes hormonales que se producen durante este proceso fisiológico que es el de dar a luz a un bebé. Por otro lado, la manzanilla es una planta que requiere, en este caso, baja iluminación para producir su alto contenido de aceite esencial. Esta planta, empleado por sus propiedades en el tracto gastrointestinal y además por sus propiedades para tratar como sedante, en este caso para tratar algunos problemas o trastornos nerviosos, evidentemente producen gran cantidad de aceites esenciales en horas nocturnas, se desarrollan en lugares húmedos y además se recomienda su recolección cuando la planta tiene sus pétalos, como lo ven, que es la parte, en este caso se utiliza la parte de la flor, tienen los pétalos hacia abajo. La temperatura, al igual que la iluminación y los regímenes de lluvia y humedad, también son factores climatológicos que de alguna manera u otra
pues tienen que ver o determinan la composición química de las plantas. En este caso, la temperatura controla el metabolismo de las plantas y existen plantas que desarrollan determinados metabolitos, desarrollan gran contenido de metabolitos a alta, mediana o baja temperatura. A su desarrollo enzimático o sus condiciones genéticas han permitido que estas plantas puedan desarrollarse bajo diferentes condiciones de temperatura. Y bueno, y tenemos el caso del ejemplo del Digitalis púrpura que produce la dioxina. Es un, en este caso, es un cardiotónico derivado de los triterpenos, que evidentemente son productos que actúan aumentando la contractibilidad del corazón, donde se van a ver favorecidos en lugares donde existan diferencias fuertes de temperatura, veranos calientes, inviernos fríos, y que evidentemente se aprovecha o que la planta tiene mejores condiciones bajo estos tipos de clima con diferencias de temperatura bruscas. La altitud, como habíamos dicho anteriormente, de alguna manera u otra, afecta los factores climatológicos como regímenes de lluvia, humedad, también iluminación y temperatura. Por ejemplo, se plantea que en el caso del café, el cafeto es un cultivo que es idóneo cultivarlo a alturas entre 750 y 1500 metros de altura. Por debajo de ellos se ha observado muy bajo rendimiento del grano en este caso. Por otro lado, el coco se plantea que la planta posee un gran desarrollo si su cultivo es a nivel del mar y sobre todo en suelos arenosos. La caña de azúcar es una planta que se desarrolla muy bien en lugares llanos, mientras que el cacao es una planta que se plantea que para su óptimo desarrollo pueda dar frutos con los alcaloides, en este caso la teobromina, en gran concentración, pues la planta debe desarrollarse o cultivarse en lugares en alturas de 90 metros a 150 metros de altura. También la naturaleza de los suelos es importante o influye tanto en el contenido de las plantas medicinales o en la composición de las mismas. Los suelos aportan los nutrientes necesarios para que las plantas puedan desarrollar todo el conjunto de principios activos, fármacos que en ellas se encuentran. Por tanto, los diferentes tipos de suelos de alguna manera u otra van a determinar también diferentes tipos de principios activos, así como también en sus diferencias o sus diferentes concentraciones. Uno de los factores que habíamos comentado anteriormente era el error que pudiera cometer el profesional farmacéutico, así como personas físicas no profesionistas, en este caso, que pudieran confundir diferentes especies. Por tanto, el cultivo viene de alguna manera u otra a resolver esta situación porque nos permite seleccionar específicamente una especie y poderla desarrollar separado de las que otras morfológicamente pueden dar lugar a mezclas y con esto pueden dar lugar a afectaciones en la composición de los productos a partir tanto de plantas medicinales como de otra índole que pudieran interferir en un tratamiento terapéutico. Ya dentro de los factores intrínsecos vamos a ver la edad y los factores biológicos. La edad hay que tener en cuenta que las plantas transitan por diferentes estadios y que teniendo en cuenta este factor, pues evidentemente la composición química no va a ser la misma durante esos estadios. Por tanto, muchas veces, muchos de los productos que están descritos en la literatura y que en algunas plantas medicinales se tienen en cuenta para el tratamiento de alguna determinada enfermedad, hay que tener en cuenta este factor porque no siempre está disponible en cualquier momento de la planta. La planta va desarrollando su proceso enzimático durante su vida
y por lo tanto va variando también su composición química de la planta. Un ejemplo muy claro de ello es el aloe vera, que es muy utilizado, una de las plantas más estudiadas científicamente y que además hay que tener en cuenta que para obtener un producto de calidad, dado las propiedades que se le refieren a esta especie, pues la planta debe tener entre 1 año aproximadamente o 2 años de vida. Y con ella se va a elaborar un producto para lo que está referido en los libros y las publicaciones. Otro de los factores que afectan grandemente la composición química de las plantas son los factores biológicos. Son los factores que de alguna manera u otra hay que tener en cuenta que están sometidas a los cambios que están sometidas las plantas medicinales u los diferentes tipos de especies como animales, en este caso hongos, microbiotas o también algunos microorganismos que se emplean para obtener determinados productos naturales. Los factores biológicos vienen dados precisamente porque las plantas sufren recambio celular y con ellos pueden sufrir también mutaciones. También con esto, estas mutaciones pueden dar diferentes productos de agentes externos como agentes gaseosos radicales libres, entre otros, también como cruzamiento entre ellos, dando lugar a híbridos entre ellos que puedan dar cambios importantes o significativos durante en la composición química de la planta y que con esto se puede afectar también la calidad o el contenido de los productos que se elaboren a partir de ello y con que sean destinados para el tratamiento de una determinada enfermedad. Otra de las condiciones o las situaciones que se pueden dar son las variaciones que pueden sufrir la planta, digamos, por el cambio de cultivo, es decir, una planta que se cultive que requiera una altura determinada para su desarrollo y se cultive a menos altura o a más altura, evidentemente va a sufrir variaciones y con esto puede dar lugar precisamente a que se afecte la composición química de la planta. No solamente se afecta la composición química de la planta, incluso algunos de los factores digamos, externos también se van a afectar. Por ejemplo, la higuera es una planta que en a grandes alturas, pues son plantas herbáceas, mientras que la misma especie a baja temperatura en zonas llanas, pues va a dar lugar a árboles frondosos de tallos leñosos. Otro de los factores biológicos son las variaciones fisiológicas que puedan sufrir las plantas y con esto también se puedan afectar la composición química de la misma. Hay que tener en cuenta estos factores porque de ellos también depende la calidad del producto que usted elabore con dichos órganos vegetales o con tejido animal o de otra índole. También la recolección es un factor importante. La recolección es el arte de tomar, el arte farmacéutico de separar el órgano de utilidad de la planta, ya sea comestible, sea medicinal o de otra índole, y que depende de la misma naturaleza del material vegetal en sí. También hay que tener en cuenta otros factores que vamos a ver más adelante, que están regidos por las normas internacionales y que evidentemente este momento es crucial para nosotros poder desarrollar un producto natural, en este caso con las condiciones óptimas para ser empleado en el tratamiento terapéutico. Las normas plantean tener un cabal conocimiento de la especie a recolectar. Ya habíamos hablado los problemas que pueden traer como consecuencia la confusión de diferentes especies que morfológicamente y a veces hasta fisiológicamente pueden ser muy similares. Sin embargo, la composición química es diferente y pueden en algunos casos introducir determinados productos que puedan crear, en vez de beneficio, algún prejuicio producto de este factor que no puedo decir que por accidente o que por alguna negligencia no tengamos en cuenta. Conocer la organografía es muy importante y la fisiología. Muchas veces oímos hablar de plantas medicinales o de algún que otro producto natural,
pero no nos refiere qué parte de la planta medicinal o del órgano se necesita, pues evidentemente esto trae como consecuencia confusión y a la hora de recolección es importante separar la parte que nosotros vamos a utilizar por su contenido o su composición química para poder desarrollar estos productos naturales. El conocimiento de la geografía botánica también es importante. A veces pensamos que porque la especie está descrita en nuestros libros y que existan suficientes artículos científicos que destañen, en este caso, sobre la utilidad de algún producto, evidentemente pensamos que ese producto desde el punto de vista no se afectan geográficamente y podemos decir que, por ejemplo, el eucalipto que crece en Europa no tiene la misma composición química que el eucalipto que crece en México o en otros lugares de Latinoamérica, que pueden tener como consecuencia en algunos lugares afectaciones o desde el punto de vista por factores biológicos, principalmente por híbridos o variaciones que puedan sufrir esta planta y como tal se van a afectar la composición química de las mismas. Conocer la edad de la planta, ya habíamos comentado sobre este factor, cómo afectaba, también la época del año y el momento del día a recolectar, aunque usted no lo crea, el momento del día también influye en las plantas medicinales que producen aceites esenciales. Se recomienda sobre todo recogerla en las mañanas, en este caso no más, que no supere el mediodía, porque las secreciones tienden a disminuir. Igualmente, las plantas que producen látex o que el látex es la parte de la planta con la cual se va a elaborar un producto natural, se recomienda sobre todo recolectarla en el horario de la mañana cuando la luz no está en el cenit, precisamente porque es cuando aumenta las secreciones de esta parte, en este caso, de este producto de la planta. Una vez que ha sido recolectado el material vegetal, en este caso la materia prima vegetal, pues existe un proceso, un último proceso que es el manejo post cosecha. Este manejo post cosecha tiene como principal objetivo garantizar la conservación de las características tanto organolépticas, físico-químicas como farmacológicas, es decir, que no se pierda esta característica y precisamente estas características se van a perder con la pérdida de su composición química. De ahí que se desarrolle toda una serie de procesos para evitar este fenómeno. En primer caso, el primero de todos los casos, cuando una vez que se recolecta la planta, pues se somete al proceso de selección, lavado y desinfección. Este proceso permite hasta cierto punto la selección cuidadosa de la droga vegetal, seleccionando incluso la parte óptima, separándola de los residuos que puedan estar presentes en las cosechas y algunas partículas extrañas que puedan afectar como tal la calidad del producto. El otro proceso es ya más delicado y se procede a lo que es la conservación como tal. Dentro de la conservación se hace la desecación, la estabilización con diferentes objetivos, el embalaje, se procede al embalaje y por último se procede a su almacenamiento. La raíz de valeriana es una parte de una planta medicinal, la parte de la planta medicinal que es muy empleada para elaborar productos como sedante y se plantea que una vez que esta raíz se separa de su medio natural, comienza un proceso de degradación producto de la actividad enzimática que aún persiste en este órgano vegetal, donde se destaca que la raíz, que es normalmente inodora, comienza a manifestar un olor similar al ácido valérico y que esto se va incrementando poco a poco. También en el caso de la nuez de cola, se ha visto que se va oscureciendo precisamente por un proceso de oxidación que se va desarrollando y que también va ocurriendo la polimerización de catecoles precisamente después de su recolección. Y estos factores, de alguna manera u otra, o estos procesos, discúlpenme, de alguna manera u otra van a afectar la composición química de la planta y con esto se va a afectar
su uso terapéutico. La desecación lo que persigue es reducir el contenido de agua presente, el contenido de humedad presente en el órgano o la materia prima vegetal. En este caso, el alto contenido de humedad puede dar como resultado el desarrollo, la proliferación de microorganismos y también puede condicionar a que se siga desgradando, es decir, existan algunas enzimas que continúen un proceso de reacciones químicas, aceleren un proceso de reacciones químicas que contribuyan a degradar el principio activo. La estabilización tiene como objetivo destruir estas enzimas, destruir el contenido enzimático que es uno de los factores que presente en la droga vegetal recolectada y que pueda contribuir a la degradación del principio activo. Existen diferentes técnicas, técnicas húmedas, técnicas secas, como es el caso del uso del alcohol hirviente. Tenemos la autoclave, el vapor de alcohol, entre otras técnicas que permiten la destrucción enzimática y precisamente con esto frenar todo el proceso o las reacciones químicas internas que puedan contribuir a degradar el principio activo. El embalaje es un factor importante en lo que es el manejo post cosecha. Es decir, el embalaje de alguna manera u otra va a determinar la conservación de la droga durante su transportación. Por ejemplo, se plantea que algunas plantas medicinales en el cual el principio activo esté contenido en los aceites esenciales y que sean producidas por las hojas y otro órgano, estos órganos no se corten, sino que se limpien, una vez que se haga la selección, se limpien, no, es decir, se sometan a un proceso de secado, pero que no se proceda a un proceso de molinado y que se almacene en bolsas plásticas en lugares frescos. Es decir, se transporten o se embalen en bolsas plásticas en lugares frescos. Por último, el manejo post cosecha. En el manejo post cosecha, el almacenamiento va a cumplir un factor muy, pero que muy importante, dado que este factor pues, es el que permite a que se pueda mantener por un largo periodo de tiempo o por un mayor periodo de tiempo la droga sin que se afecte la composición química de la planta. Este factor define hasta cierto punto que se mantenga la calidad de la materia prima con la que nosotros posteriormente vamos a elaborar un producto medicinal o un suplemento alimenticio, o que también puede ser con fines cosméticos, pero que de alguna manera u otra mantenga sus cualidades en el tiempo. Con esta presentación nosotros finalizamos este tema, que es el tema de la farmacoergasia. Mi nombre es Irán Cabrera y continuamos con nuestro curso. Muchas gracias.